Ramón Celma nació el 6 de julio de 1984 en Calanda. Como diputado más joven de esta legislatura, formó parte de la mesa de edad con la que comenzó la constitución de las Cortes de Aragón esta legislatura. Con él compartimos hoy el tiempo de entrevista. Buenos días y bienvenido por primera vez a Aragón en Pleno. Muy bien, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo recuerda su primer día como diputado en las Cortes de Aragón? Pues hombre, el primer día en las Cortes de Aragón lo recuerdo con alegría doble. En primer lugar porque pues, era un cambio de etapa indudablemente para mí en mi vida personal, y también con alegría porque suponía un cambio de gobierno. El Partido Popular tenía una mayoría holgada para gobernar en nuestra comunidad autónoma, por lo tanto era una alegría en lo personal y también en lo político, claro. Está licenciado en Derecho y ha sido director comercial de Citibrand. Pero ¿cómo comenzó en el mundo de la política? Pues hombre, la entrada o el paso al frente de uno en la vida política es complicado de explicar. Para todos que tenemos vocación política es complicado de explicar por qué tomas esa decisión. Pero en definitiva no es otra cosa que las ganas de trabajar por los demás, de canalizar pues, la definición de la vocación política, que es el servicio público, la ilusión por cambiar las cosas, porque crees en un proyecto político. Eso en definitiva, aunque es complicado de explicar, es lo que a uno le lleva a entrar en política. Usted es presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular aquí en Aragón. ¿Cómo interpreta la desafección que hoy la sociedad siente por los políticos, tal y como reflejan las encuestas? Bueno, la desafección hacia la política o hacia los políticos la interpreto pues, desde varios puntos de vista. Primero, creo que la crisis económica que vivimos actualmente y que desgraciadamente pues se viene alargando ya desde hace unos cuantos años influye directamente en esa desafección política. Otro motivo que entiendo yo por el que se produce esa desafección política es, no cabe duda, el mal ejemplo o un comportamiento, podríamos decir, poco edificante de algunos políticos, por suerte los menos, eso creo que merece la pena resaltar, pero un comportamiento poco edificante. Pero a pesar de esto, yo creo que podemos lanzar un objetivo, una mirada esperanzadora hacia el futuro, ¿no? Creo que la forma de devolver esa afección hacia la política, hacia las instituciones, hacia los políticos, es volviendo a trabajar por los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. Yo creo que eso se está haciendo y, por lo tanto, a pesar de las dificultades que tenemos en este momento, creo que estamos en la posibilidad de mirar esperanzados hacia el futuro. Hay unos problemas que se han detectado, se está trabajando para solucionar esos problemas. Hay algunas notas positivas que dicen que vamos a poder resolver esos problemas y, por lo tanto, la mirada hacia el futuro creo que es esperanzadora y eso hará que se vuelva a creer en los políticos y en las instituciones. ¿Considera que en el Parlamento aragonés se habla lo suficiente de la juventud, que por otro lado es uno de los colectivos que más está sufriendo esta crisis y el paro? Hombre, efectivamente, el paro es un lastre importante para los jóvenes y, como consecuencia, es un lastre importante para nuestra comunidad autónoma y para el país en su conjunto. Es un problema grave, ¿no? Y, en primer lugar, para los propios jóvenes, ¿no? Pero en las Cortes a diario se habla de empleo. Y los gobiernos, por suerte, ya digo, de Rajoy o de Luisa Fernanda Rudí, están tomando algunas medidas que ya comienzan a vislumbrarse datos positivos en esa línea. Por lo tanto, se están tomando medidas y se habla a diario de empleo, por lo tanto se habla de los jóvenes en las Cortes de Aragón. Y hemos dicho que es licenciado en Derecho y que ha trabajado en la empresa privada, pero ¿le gustaría hacer de la política una profesión? A mí de la política lo que me gustaría hacer es lo que pretendo hacer todos los días, es un servicio público a los ciudadanos. Desde luego que estar en política pensando que uno va a estar toda la vida es absolutamente ridículo, entre otras cosas porque la vida política es una incertidumbre en sí misma y no se puede trabajar con esa mentalidad. No se sabe lo que va a ser de uno, pero desde luego que si está en política, pues uno, como tú bien has indicado, pues tiene que intentar formarse y saber que esto pues puede ser un trabajo para un tiempo determinado. Ya hemos dicho que es presidente de Nuevas Generaciones. Ahora el partido está liderado por la presidenta Luisa Fernanda Rudí, pero ¿piensa que en el Partido Popular hay cantera?
Bueno, yo creo que precisamente el mejor ejemplo de que hay cantera es Nuevas Generaciones. Nosotros, por suerte, en los últimos años, y a pesar de esa desafección que hemos hablado antes, estamos recibiendo muchas afiliaciones a nuestra organización. Rondamos los 1000 afiliados a Nuevas Generaciones del Partido Popular de Aragón. Yo estoy muy orgulloso de presidir una organización pues que está con organizaciones provinciales y locales, que además está nutrida por gente muy normal, muy heterogénea, que hace lo más difícil. Lo más importante no es el número, y es que rondamos los 1000 afiliados, sino lo más importante es cómo se preocupan por trabajar en sus vidas profesionales y académicas muy bien y al mismo tiempo dar lo mejor de sí por luchar por el proyecto que el Partido Popular intenta enarbolar. Yo estoy muy orgulloso de Nuevas Generaciones y ya digo que es el mejor ejemplo de que hay cantera en el Partido Popular. Y más todavía si estamos liderados por una persona como Luisa Fernanda Rudí, que creo que no hay mejor líder para saber arrastrar a toda esa cantera. En las Cortes preside la Comisión de Educación. Me gustaría preguntarle por un proyecto nacional como es la reforma educativa. Desde Nuevas Generaciones han defendido este proyecto, que sin embargo cuenta con mucha oposición, tanto política como en la calle. Cuenta con oposición, pero me gustaría resaltarle una cosa. Cuenta con mucho más apoyo. Entre otras cosas, cuenta con más de 11 millones de españoles que votaron al Partido Popular en las últimas elecciones y que, entre otras cosas, en su programa electoral llevaba una reforma educativa. Era un pilar importante de nuestro programa electoral. Y 11 millones de personas, por lo menos, votaron al Partido Popular. Por lo tanto, cuenta con mucho más apoyo. A mí, por un lado, me da cierta rabia el inmovilismo en el que se encuentra en materia educativa la oposición, ¿no? Me da cierta pena porque hay una cosa que también es objetiva, y es que uno analiza los informes que recibimos de la Unión Europea y los datos de fracaso escolar en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, se ven sobre el papel. Es decir, nos indican que 1 de cada 3 jóvenes en nuestro país o fracasa o abandona la escuela. Entonces, yo creo que no está justificado ese inmovilismo en materia de educación. Se habla que en nuestro país ha habido muchas leyes o mucha legislación en materia educativa. Hay un dato importante: ha habido distintas regulaciones, pero todas han sido del mismo partido. Y los datos no son positivos. Y hay otra cuestión también importante que creo que es necesario analizar cuando se habla de la reforma de educación, y es que los datos económicos de inversión por alumno en nuestro país, a pesar de algunos ajustes que se han tenido que hacer, siguen estando por encima de la media de la Unión Europea. Sin embargo, nuestros resultados, los datos y las consecuencias no son siempre positivas a esa inversión. Yo creo que la reforma de educación que ha lanzado el Gobierno de España pretende paliar esos problemas que ahora mismo tenemos en materia educativa, y por lo tanto, si consideramos que la educación es el futuro de nuestro país, me parece absolutamente injustificable que la oposición se mantenga en posiciones inmovilistas. Ramón Celma, diputado del Partido Popular, gracias por acompañarnos aquí en Aragón en Pleno, en esta entrevista en la que hoy hemos hablado más de lo personal que de lo político. Muy bien, muchas gracias y de verdad he estado encantado con todos vosotros.